Actualmente Japón se ha convertido en el centro de atención de medios de comunicación y redes sociales por dos interesantes razones. La primera es que Japón ha demostrado ser un paraíso turístico lleno de lugares maravillosos, comida rica y gente ordenada. La segunda es que Japón se enfrenta a una crisis demográfica severa por su baja tasa de natalidad. La situación, según las autoridades, será irreversible en las próximas décadas, amenazando con presionar el sistema de bienestar social y diversos sectores. Esta segunda razón parece ser un tema muy repetitivo año tras año, ya que a pesar que el país está intentando de todo por aliviar este problema, aún sigue fracasando. Así que no es noticia nueva que Japón se está quedando sin futuros pagadores de impuestos, pero ¿sabías? Hubo una época no muy lejos atrás cuando Japón se veía afectado por lo contrario. Me refiero a una tasa de natalidad extremadamente alta. De hecho, fue una triste época que marca permanentemente la historia del país para mal. El día de hoy estaremos tocando un tema demasiado delicado. Aún así creo que es bastante importante para hacer entender a los románticos del país que Japón no siempre fue un bonito lugar, y que si hoy es un lugar seguro y tranquilo, es por todas las barbaridades que llegaron a experimentar en su apresurado desarrollo social. Los acontecimientos de este problema fueron tan serios que hasta hoy en día se reviven esas historias a través de creepypastas, videojuegos y rondas rutinarias de inspección diaria a lo largo del país. Hasta existe un reciente videojuego de la Yakuza que muestra este fenómeno, pero es tan gráfico que no podría mostrarlo en este canal. El tema de los bebés de casillero es un tema que todos los japoneses conocen. Si acaso te llegan a decir que no, es puro tatemae para salvar la imagen de su país, como siempre. Este tema también tiene una canción que habla sobre el suceso y hace sentir escalofríos a todos aquellos que la escuchan. Bizarramente existen libros escritos por aquellos que sobrevivieron a estos horríficos acontecimientos. Básicamente sucedió tanto que terminó convirtiéndose en cultura popular, y por eso en este video hablaremos de ello. La era Showa en Japón es una época bastante romantizada, al igual que admirada por su infraestructura y estética. Por ejemplo, el género de música city pop y idols son punto de la era Showa que fueron revividos en la actualidad. Para las personas que siguen mis directos en YouTube, más de una vez me han escuchado decir que me hubiera gustado existir durante esa era en Japón. Sin embargo, lo que nadie cuenta sobre esa época son los elementos oscuros que se llevaron a cabo. Por ejemplo, una altísima tasa de crimen, consumo de sustancias cariñosas, violencia política y el tema de hoy. Esta rara forma de abandono infantil empezó en las décadas justo después de la guerra, principalmente en 1970 y 1980. En Japón, solo en las estaciones de tren empezaron a existir los casilleros o maleteros temporales. Hoy en día se les conoce como coin lockers o casilleros de monedas. Estos casilleros se usaban para guardar momentáneamente portafolios, maletas o bolsas que limitaban a los pasajeros en sus asuntos. Desde entonces y hasta la fecha, esto ha mostrado ser un servicio muy conveniente para el estilo de vida japonés, especialmente en ciudades grandes. Es muy simple, solo pagas por el tiempo que usas el casillero. Una vez y el tiempo se vence, el casillero se abre o tan solo te exige pagar más para poder abrirlo de nuevo y retirar tus pertenencias. Claro, en aquellas épocas, al introducir las monedas, recibías una llave que es la que se necesitaba para poder abrir el casillero de nuevo. Si nadie regresaba por sus cosas al cierto tiempo, el personal de la estación abría el casillero y confiscaba las pertenencias. En teoría, el mismo casillero se tenía que estar utilizando por lo menos una vez al día, ya que en aquellas épocas las ciudades concurridas impulsaban a las personas a comprar y caminar bastante por la zona. Por la naturaleza del servicio, muchos asumían que estos casilleros serían abiertos frecuentemente por pasajeros y personal de la estación. Basándose a eso, fue que empezó a verse como un medio conveniente para un tipo de problema que ya existía en el momento. Estos casilleros empezaron a utilizarse para abandonar bebés pequeños, aquellos que estaban con vida, y de igual forma aquellos que no sobrevivían al parto. Como la mayor parte del tiempo estos bebés eran abandonados en el anonimato, mientras nadie estaba presente, habían bebés vivos que no eran descubiertos a tiempo. Los casilleros, dependiendo del lugar, no eran revisados tan frecuentemente como muchos pensaban. Algunas de estas víctimas no fueron descubiertas hasta días, semanas o meses después. Sé que te has de estar preguntando cómo es que una madre se atrevería
a dejar a su bebé abandonado sabiendo que corre el riesgo de que nadie lo encuentre. Pues bueno, hay muchos factores que causaban a estas mujeres tomar esa decisión y todo se concluye a la cultura. Y como la natalidad seguía descontrolada, estos casos se volvieron tan frecuentes que terminaron convirtiéndose en una epidemia, más en las ciudades como Osaka y Tokio. Por otro lado, las razones más comunes tenían que ver con la presión social y cuestiones económicas, ya que las madres solteras en esa época la tenían peor que hoy en día. Imagínate, si hoy en día el tema de la educación sexual en Japón es casi inexistente, en aquellas épocas ni siquiera se tenía moral sexual. Y no solo Japón. Recordemos la ola hippie de los 70s en otras partes del mundo, donde literalmente se acostaban todos con todos. El terminar un embarazo en Japón nunca ha sido abiertamente disponible como lo fue en otros lugares durante la época. Esto significa que una vez la chica resultaba embarazada, solo tenía dos opciones: tener al bebé o buscar tratamientos clandestinos. Recordemos que en esta época la natalidad de Japón era bastante alta y esto en sí era el resultado de la libertad y ola de relaciones desenfrenadas. Como resultado a todo esto es que surgieron ciertas leyes y estrategias para aliviar la epidemia. Al principio, los japoneses seguían reproduciéndose como conejos, pero a la vez, las nuevas leyes permitían que las madres japonesas pudieran dar sus hijos en adopción. Esto, claro, para minimizar el abandono de bebés. También se hizo legal el abandonar a los hijos en hospitales y estaciones de bomberos. Se crearon centros de salud e instalaciones adecuadas para ofrecer cuidado y atención médica a bebés recién nacidos abandonados. Ahora sí, las madres, si es que se les puede llamar así, podían entrar y dejar a sus hijos en total anonimato sin ser detenidas o confrontadas. Japón no legalizó la píldora anticonceptiva oral hasta 1999, apenas unos años después de que se aprobara el Viagra. Y claro, la influencia de los acontecimientos que condujeron a la aprobación de la píldora tuvo una parada en Estados Unidos, donde en 1950 el doctor Yoshio Koya, director del Instituto Nacional de Salud Pública de Japón, fue enviado por las fuerzas de ocupación del ejército estadounidense a estudiar las iniciativas anticonceptivas patrocinadas por el Estado y dirigidas a los afroamericanos de zonas rurales. En teoría, desde los 50s, Japón ya había adoptado los anticonceptivos, pero por cuestiones culturales no estaban siendo aceptados del todo. El otro día una colega se quejaba de que Japón siempre había sido el perro de Estados Unidos. Y me puse a pensar, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si Japón nunca hubiera tenido tan siquiera la poquita mínima influencia de otros países extranjeros? Hay que recordar que sus leyes, su sistema jurídico, su constitución son basadas en leyes de Estados Unidos y otros países. Por eso Japón es lo que es ahora. Por eso, bajo la presión de los acontecimientos, lo único que se les ocurría era mudar los casilleros a zonas más transitadas de la estación y supervisarlas todo el día. Poco después, en 1993, un grupo de mujeres en contra del rechazo y estigma hacia la madre soltera iniciaron un movimiento que exigía más apoyo y comprensión a estas mujeres. También nuevas leyes fueron implementadas para penalizar los casos de abandono y juzgar a cada madre de acuerdo a sus circunstancias. También métodos anticonceptivos empezaron a incorporarse a la sociedad junto con otras opciones para madres solteras. Muchas conferencias públicas para educar a la juventud sobre el tema empezaron a ser frecuentes. Desde entonces, al parecer, esto empezó a funcionar poco a poco, ya que con el paso del tiempo, el tabú pasó a ser más por el abandono de hijos en vez de por ser una madre soltera. También al reventar la burbuja económica de aquellos tiempos, las personas dejaron de divertirse como antes, por decirlo así. En vez de andar cogiendo a lo baboso y pagando cariñosas, se empezaron a enfocar en nuevas presiones sociales que hasta la fecha siguen afectando la natalidad de Japón. Afortunadamente, los bebés de casilleros dejaron de aparecer y la epidemia desapareció junto con las ideologías antiguas y salvajes. En la actualidad, en los últimos 20 años, tan solo han ocurrido un par de casos similares. De hecho, recuerdo ver en las noticias hace algunos años el caso de una chica que abandonó un bebé dentro de una maleta. La maleta estaba fuera de un host club y contenía ya sabes qué, junto con una nota que decía: "Este bebé fue fruto de uno de ustedes, así que aquí se los dejo para que cuiden de él". Desafortunadamente nadie revisó esa maleta hasta días después, ya que empezó a desplegar un grave olor. En pocas palabras, esta epidemia es cosa del pasado y ya no es considerado un problema en Japón.
Aún así, esa época se sigue recordando en Japón por novelas, creepypastas y foros en internet. Por ejemplo, hay una canción que habla de cómo una chica colegial y su novio tuvieron un bebé. Poco después lo abandonaron en un casillero. Continúan su relación y se vuelve a embarazar. Al segundo bebé también lo abandonan en un casillero. Y así, la canción habla de múltiples embarazos de esta pareja que continúan abandonando sus bebés en el casillero y buscan algún día quedarse con un bebé, de preferencia el bebé perfecto. El creepypasta trata de una joven que abandona a su bebé en un casillero y jamás supo de él. Años después, madura y con una familia nueva, la mujer por casualidad regresa a esa estación. Mientras espera el tren de noche, se da cuenta de que todos desaparecen y solamente queda ella frente a aquellos casilleros que alguna vez ella utilizó. Al darse vuelta a la derecha, ve a un niño como de unos 10 años preguntando por su mamá. La señora camina hacia él, se acerca y le dice: ¿te puedo ayudar? ¿En dónde está tu mamá? A lo que el niño responde: no lo sé. La última vez que la vi, me abandonó en ese casillero. El niño cae al suelo y se convierte en carne podrida, en forma de ya sabes qué. Con una familia dándoles la espalda, sin un hombre que les echara la mano y mucho menos un empleo para sobrevivir. Así es que tomó vida este fenómeno. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para que no te pierdas de más contenido como este. Nos vemos en otro video.